Primero que nada, quiero empezar este episodio diciéndote de que no es tu culpa. No es tu culpa que estés agotada, que estés a full, de que estés haciendo un montón de cosas y de que ahora venga yo a decirte hay que hacer menos. Y decís, pero si yo estoy a 1000 porque estoy sola en mi emprendimiento y si no lo hago yo no lo hace nadie, que es un clásico. O bueno, todo es importante. ¿Cómo voy a dejar de hacer esto o lo otro? Porque si dejo de hacer esto o lo otro, todo se empieza a venir abajo, ¿no? Y en donde, ok, hay un montón de cosas que tenemos que hacer. Pero para mí la clave, y esto lo aprendí con el tiempo, y esto no es nada nuevo, pero vamos a hablar de herramientas específicas que te puedan ayudar, las que me ayudaron a mí, es que hay que priorizar. Cuando decimos todo es importante, nada es importante. Y esto viene si tenés un negocio o en tu vida real. Y yo tengo gente cerca mío donde también es muy demandada por sus círculos sociales. Esa demanda se expone también a que lo demanden. Y todo es importante. La demanda de un familiar es igual de importante que la demanda de un vecino o de una pareja o de lo que sea. Teléfono para alguno. Pero nos sucede a todos, ¿no? A mí también me pasaba en ese estar a full, que no solo era con el negocio, también era personal. Porque claro, estás a full porque tenés tu emprendimiento, pero además, no, me voy a entrenar y además me junto con fulano y además me hago esto y lo otro y 500 actividades. Como los chicos también pasa mucho hoy en día, de que no solo van al colegio, sino la cantidad de cosas extracurriculares, porque todo es importante. Es importante que vaya al colegio, es importante que haga un deporte, es importante que aprenda un idioma, es importante todo. Entonces, entender también a veces de que, primero que nada, no todo es importante y hay que priorizar, y vamos a hablar de cómo priorizar entonces, cuando uno tiene esa mirada de que todo es importante, y también el hecho de que todo tiene que ser ahora. Y no es tu culpa, vuelvo a eso, no es tu culpa, porque vivimos en una sociedad de la inmediatez, en donde todo es ahora, ya. Y si no, todo fue para ayer. Entonces, en este mundo capitalista, y que nace también incluso tanto tiempo atrás con el Fordismo, y a partir del 60 empezamos a acunar este término del multitasking, pero ese multitasking tenía que ver con las computadoras, tenía que ver con que una máquina puede estar corriendo muchos programas a la vez. Nos volvimos nosotros multitasking. Y en su momento el multitasking también era un elogio, ¿no? Yo soy multitasking. Es una cucarda que me pongo. Y me parece que hoy en día cambiamos un poco la mirada, a pesar de que luchamos en esa dicotomía en donde yo quiero cambiar la mirada para dejar de ser multitasking, pero recibo tanta motivación y tanto incentivo en donde si tengo que responder a esto, sigo siendo multitasking, sigo estando full, sigo haciendo un montón de cosas y sigo sintiendo que todo es prioridad, porque estamos con esa estimulación constante que sucede en todas las pantallas que tenemos alrededor, pero sucede también en una cuestión cultural, ¿sí? Entonces, siguiendo un poco con la filosofía Slow, de la cual yo me vengo empapando hace un tiempo, y en este podcast ahondaremos en ese tema también. Y yo empiezo a hablar de este tema con She Monty. Si no la conoces, empieza a seguirla. Y si no escuchaste el episodio que tengo con ella, escúchalo. Cómo poder bajarnos. Y en realidad es hacer menos, pero que vos puedas elegir que lo que hagas tenga que ver con vos, con tus prioridades. Pero antes de las prioridades, vamos a empezar a hablar de la base de todo esto, que es el propósito. Vamos por el principio. ¿Por qué te traigo este fulanito de tal? Se dedica a esto y vende esto. Una cosa, ¿no? Y empezar a ver otros negocios en donde siento que tienen una focalización súper afilada, en donde hago una cosa, ¿no? Y me dedico a una cosa. Otra vez tienen temporadas en el año, pero es el primer trimestre del año están en esta. Y el segundo trimestre están en esta, pero es una cosa, ¿no? Como si fueran temporadas, pero muy afilado. Y darme cuenta, pero porque conozco a esa persona o conozco un poco de ese negocio por detrás, de que lo que veo en las redes también, por eso hago esta observación, y mis suposiciones de a este negocio le va bien, eran reales. Entonces digo, está como bien enfocado.
Y eso también hace que yo desde el otro lado, como consumidor o cliente, potencial cliente, tengo muy en claro que, ok, esta marca es esta cosa y no es otra. Entonces yo desde el otro lado, como consumidor o cliente, potencial cliente, tengo muy en claro que, ok, esta marca es esta cosa y no es otra. Entonces hay una memoria en nuestra cabeza, en top of mind, que queda esa marca. Esto, bueno, he estudiado publicidad en mis mozos años, en donde cuando vos necesitas, no sé, yo necesito cambiar las gomas de mi auto, voy a Neumann, porque es la marca que tengo en mi cabeza. Entonces después es, bueno, yo necesito una bebida, ¿cuál es la que me viene? Después hay cosas de gusto, ¿no? Tal vez no fue el mejor ejemplo lo de la bebida, pero hay marcas en donde si yo te digo una cosa, me vas a responder, hay una marca que se te viene a la cabeza, o a lo sumo dos. Y eso es por la especificidad de esa marca. Entonces te queda muy en claro qué es lo que hace. Cuando nosotros abrimos, también empezamos a abarcar tanto en donde no te pueden definir, ¿no? Y es el bazar chino que vende todo. Vende desde quita uñas, quita esmalte, perdón, hasta juegos de platos, hasta velas, hasta cremas. O sea, es como una cosa, plantas, es como una cosa de todo un poco, ¿no? Y sabemos que a veces cuando estamos buscando cualquier cosa, vas ahí. Y también nos pasa de que entras a esos locales y siempre salís con algo que no necesitabas. ¿Por qué? Porque no fuiste específicamente a un lugar, ¿no? Entonces, el achicarnos, ¿no? En pensar si yo soy este gran embudo, estoy en esa parte de arriba del embudo bien abierto, donde abarco un montón, cuando yo me especifico, hablando de negocios, también hace que del otro lado puedan tener otra mirada sobre mí y me puedan identificar a mí con algo específico. Es el ejemplo que probablemente escuchaste un montón de veces de que si a mí me duele el corazón, no quiero ir. Si a mí me duele el corazón, no quiero ir al clínico, quiero ir al cardiólogo. Quiero ir al que se especifica en esto, que es el capo en esta área. Entonces, viendo estas otras marcas y pensando en mirar la especificidad que tienen y esto anda mejor, por un momento me imaginé, y te invito a que vos también lo hagas y te imagines, por un segundo, si estás haciendo algo, me estás escuchando mientras que estás... Si estás manejando, no, seguí manejando. Pero si estás libre del volante, estás viajando en algún medio de transporte público, alguien está manejando, te invito a que cierres los ojos. Si estás por ahí haciendo cosas en tu casa dando vueltas, frena un segundo, frena acá, un segundo, escúchame. Pero en quietud, ¿sí? En quietud. Deja de hacer lo que estás haciendo. Y quiero que cierres los ojos, yo lo estoy haciendo con vos, y sientas en el cuerpo lo próximo que te voy a decir, pero va a ser un segundo, así que atento. Si te dedicaras a una cosa específica, una sola cosa sería tu propuesta, un solo mensaje, un cliente ideal. ¿Cómo se siente? Y cuando yo hice esto, y agarrá esa sensación y acordátela, si querés escribila, a ver si fue lo mismo que me pasó a mí. Ya abrí los ojos, así que puedes seguir si querés. Me sentí liviana. Y a la vez de sentirme liviana y enfocada, me sentí expansiva. Sentí que entonces hay mucho que yo puedo hacer, porque esa liviandad me permite también cierto juego, ¿no? Cierto volver a sacarme presiones, sacarme peso. Claramente todas estas palabras juegan juntas. Entonces, cuando yo me dedico a una sola cosa, puedo estar mucho más enfocada. Ahora bien, ¿cómo elegir? Y llegó un momento en donde yo me planteé y dije, júgatela, Lucila. Date un tiempo de decir 1 o 2 meses a dedicarte a una sola cosa, estoy hablando de mi negocio, y a ver qué pasa. A ver cómo te sentís vos, a ver cómo se da tu trabajo día a día, cómo te vas sintiendo semana a semana en tu trabajo, en los tiempos, cómo se van viendo los números y los resultados, cómo va siendo la facturación de tu negocio, cómo se van abriendo otras puertas. Entonces, cómo evaluar el volverme específica.
Y el volverme específica en mi negocio, específicamente, valga la redundancia, duplica, se trató de: yo no voy a ofrecer más mis talleres online cortos. Solamente está The Paper Academy. ¿Querés aprender conmigo y en esta era donde mi negocio es digital? Podés sumarte a The Paper Academy. Podés sumarte todos los meses, porque abro inscripciones ahora. Sumarte todos los meses, porque abro inscripciones ahora todos los meses, al menos en este momento de grabar este podcast, en este 28 de febrero del 2023, último día del mes de febrero. Entonces dije, va a ser solamente de Paper Academy, mi membresía de encuadernación online, y mis cursos cortos, le voy a decir, bueno, se venden, hasta tal día se venden, listo, chau, dejan de existir. Porque si no, tenía un montón de cosas abiertas. Todos y cada uno de mis cursos de cajas, todos y cada uno de mis cursos de estuches, todos y cada uno de mis cursos de encuadernación, además de mi curso de diseño, además de Paper Academy. Entonces era un montón. Y la realidad es que me ayudó muchísimo porque te voy a contar varias cosas. Por un lado, abro inscripciones a Paper Academy y se suma gente, ¿sí? Se sumaron, creo que el mes pasado, fueron casi 30 personas. Abrí inscripciones durante una semana, se sumaron 30 personas. Fantástico. Además de eso, tengo el tiempo en mi cabeza y la claridad, en donde ya tengo cerrados 3 próximos invitados que van a venir a The Paper Academy a hacernos un curso, una demostración de distintas áreas, ¿no? Entonces ya eso está cerrado. Estoy cerrando nuevas marcas que van a formar parte de The Paper Academy Club, que es nuestro club de beneficios. Entonces tengo una claridad mental de que tengo una sola cosa que enfocarme, que es The Paper Academy y cómo profundizar ahí. Estoy armando nuevas formas de conectarnos con la familia de Paper Academy, nuevas actividades juntas, un montón de cosas. Y eso hizo que sucediera esa sensación que yo tuve en un principio de sentirme más liviana y a la vez sentirme expansiva. Porque sentir que en esta única cosa en la que yo me iba a enfocar podía profundizar. Y si hay algo que yo notaba y leía en marcas y en emprendimientos donde abarcan mucho y abren mucho, es que no profundizan. Y creo que la lealtad de un cliente tiene que ver en la profundización, en que vos vayas siendo cada vez más específico tal vez en algo. Lo que no significa que yo el día de mañana abra canal. Como les contaba al principio, este primer trimestre me enfoco en esto, el segundo trimestre me enfoco en lo otro. O tal vez me enfoco en esto y cuando ya esto lo tengo aceitado y entiendo lo que necesita y hay un sistema que puede responder a las necesidades de este producto, de esta propuesta, abro a una nueva, no a 50, a una cosa nueva. Entonces, profundizar en algo para después si querés abrir también. ¿Cómo fue que elegí entonces decir, me voy a focalizar en TPA? Más allá de un montón de cuestiones del negocio en sí, tiene que ver con varias preguntas que nos vamos a hacer. Primero vamos a ir con algunas un poco más sencillas y después vamos a hablar de esto que te anticipaba al principio del propósito. Y te voy a ayudar a encontrarlo, ¿sí? No te preocupes. Hay muchas formas y vamos a entender también que puede cambiar, pero yo te voy a ayudar. Pero cosas que me pregunté antes también. Decir, ¿qué de mi negocio es lo que yo más disfruto? ¿Qué cosas yo disfruto? ¿Qué de mi negocio es lo que yo más disfruto? ¿Qué cosas yo disfruto? Porque a mí me pasó, como una vez una persona me contestó en Instagram hablando de su negocio y me decía, a mi negocio le está yendo muy bien, pero no lo estoy disfrutando. Y fue, ¿sabes qué? Yo estuve ahí. Y te cuento mi camino y te cuento qué me pasó. Y esa conversación privada te la cuento y la grabo ahora acá en el podcast para que vos también la puedas escuchar y te cuento. A mi negocio le estaba yendo muy bien. Primero, ¿qué significa que le está yendo muy bien? Bueno, está creciendo, está facturando lo que yo espero, de hecho lo está superando. Quienes forman parte de mi membresía, mi negocio, si contactan conmigo, encuentro que hay una respuesta satisfactoria de su parte. Entonces las cosas andan, ¿sí? Pero hay algo que yo no estoy disfrutando. Se me está haciendo un peso. Se me está haciendo, ay, tengo que hacer esto, ay, tengo que escribir este mail, ay, tengo que armar los posteos. Todo era como arrastrarme, ¿viste? Y dije, bueno, pará. Y empecé a escribir en una hoja qué cosas yo disfrutaba de mi negocio. Y en esas cosas que yo disfrutaba, me di cuenta entonces que lo que yo más disfrutaba era dentro de Paper Academy. Era dentro de esa comunidad.
era el contacto con ellos, era ver las cosas que hacen, era activar el grupo de Facebook y que realmente es un grupo muy activo en donde hay un intercambio permanente, era generar nuevas cosas para mis alumnos, pensar en cómo ayudarlos a alcanzar la conclusión de esos proyectos que quieren hacer, bueno, un montón de cosas, y me di cuenta que tenía que ver con el vínculo con mis miembros de Paper Academy, con mi familia de Paper Academy, y generar esos encuentros y poder darles más y profundizar. Entonces me di cuenta que esto, ¿no? Todo el resto de los productos y cosas que yo tengo no era lo que me satisfacía y no era lo que yo disfrutaba. Y que gran parte de mis tareas durante la semana también tenían que ver con generar y traccionar esa otra parte del negocio. Entonces dije, ¿sabes qué? No más. Le puse fecha de cierre, los ofrecí, avisé que hasta tal fecha iban a estar y chao. Y no es algo en lo que hoy en día me enfoco, en absoluto. Están ahí, puede haber de nuevo una temporada donde los vuelvo a ofrecer, pero voy a tenerlo planeado con un principio y una fecha de vencimiento. Entonces, lo que yo charlaba con esta persona que me decía que no estaba disfrutando era, frenate y pensá entonces, en ese momento donde sí lo disfrutabas, porque ese momento existió, ¿qué cosas estabas haciendo? ¿Cómo era tu día cuando vos disfrutabas de tu negocio? Porque ahí van a saltar las cosas que en la vorágine del día a día fueron quedando en el camino y ya no estás haciendo. O en la vorágine del día a día se te interpusieron otras cosas por delante de esas que disfrutabas y entonces ya hay algo que no está sucediendo. De encontrar tu pasión y vivir en tu emprendimiento porque todo es color de rosas. No, esto es un laburo, hay días que quiero faltar, le digo a mi jefa que quiero faltar y Lulú no me deja, me dice venga para acá, venga a laburar. Hay cosas que hacemos que tal vez no las disfrutamos, hay cuestiones operativas, administrativas que tal vez no es lo que más nos gusta, hay cuestiones que nos estresan, de todo. Pero en algún punto y ahí llegamos, hay un por qué hago lo que hago, que es lo suficientemente grande y poderoso para sostener esos momentos incómodos, que son momentos, porque la mayor parte de mi tiempo estoy conectada con eso que me da disfrute, con ese por qué lo hago, que es mucho más grande. Entonces, mi propósito en Lulú Heart Paper, y lo fue siempre desde que hacía participaciones también, tiene que ver con que darte a vos las herramientas. Entonces, mi propósito en Lulú Heart Paper, y lo fue siempre desde que hacía participaciones también, tiene que ver con que darte a vos las herramientas y enseñarte y acompañarte en un camino donde vos te puedas conectar con vos mismo, en donde vos te encuentres a vos mismo. Este mismo mensaje podría ser parte de una religión. Este mismo mensaje lo escucho de coach de vida. Este mismo mensaje lo escucho de astrólogos. Y yo busco lo mismo, porque este fue mi camino, pero a través de la encuadernación, del papel, del cartón. Entonces no voy a entrar en ese por qué, porque probablemente ya lo conoces, pero yo empiezo a encuadernar porque me había separado, empiezo un taller, rápido llego a este momento en donde me dedico a la encuadernación y siempre en mis clases yo digo, la vas a pasar bien y de paso vas a encuadernar y en ese orden. Por eso también a quien busca otras cosas, yo no soy su profesora. Entonces el por qué hago las cosas sostiene las decisiones que hago. Las decisiones que tomo, perdón. Entonces, el buscar alianzas con marcas para que formen parte de Paper Academy tiene que ver con que yo quiero que mis alumnos tengan beneficios y descuentos para poder acceder a herramientas, máquinas, materiales, profesionales también que los ayuden a crecer en ese camino de conectarse con ellos mismos, de conectarse tal vez con su propio sueño, construyendo su marca, o de conectarse con nuestra creatividad, haciendo un cuaderno para un viaje que voy a hacer, para un álbum de fotos para un sobrino. En la forma que vos quieras, eso se transforma. Y traer nuevos profesionales a que vengan de invitados a nuestros encuentros tiene que ver con que quiero abrirte a que puedas encontrar otras disciplinas también y que se entrecrucen y que puedas jugar, en donde tal vez soy parte de Paper Academy, encuadernación y un poquito de grieta, en esa grieta entra la luz y en esa luz tal vez aprendiste sobre origami, sobre marmolado, sobre reciclado y es algo que el día de mañana lo cruzas con tus cuadernos. Entonces esas decisiones, y te doy estos ejemplos porque para que lo puedas ver,
esas decisiones que yo tomo en mi trabajo y que son operativas, ¿no? Es, bueno, tengo que hacer casting de marcas, buscar esas marcas, vibran con el mismo propósito, me gustan, las contacto, hablamos, quieren, no quieren, acordamos, todo eso es administrativo, son tareas, ¿sí? No es que es como, ay, qué lindo, me puse a hacer origami y momento de relax. No, estoy trabajando en tareas, pero el porqué, el propósito, sostiene el hacer esas tareas, que tal vez puede ser, tengo reunión con fulano, y estoy 1 hora en reunión planeando ese encuentro, lo que sea. Entonces, el por qué hacemos las cosas es súper importante. El que le compartía en mis redes, y lo vuelvo a mencionar acá, se llama The One Thing. Se consigue en español que se llama Solo una cosa, creo que se llama así, que es de dos autores, Gary Keller y Jay Papasan, The One Thing. Y este libro, de hecho, me reencuentro con él tras una reunión que tenemos en TPA, y me topo nuevamente con este dibujo que compartí del iceberg. Entonces empecemos a hablar ahora un poco del propósito, y te traigo este concepto que estos autores traen en ese libro, y me pareció tan gráfico y tan claro que estoy segura que como me ayudó a mí, te va a poder ayudar a vos también. Acabo de abrir el libro en este dibujo que tiene, porque esto que te voy a comentar lo sé, pero veo el dibujo que ellos ponen del iceberg, y hay una frase que dice, what you see is determined by what you don't. Lo que ves está determinado por lo que no ves. Y hola, bienvenidas. Redes sociales en donde sí, vemos una foto divina, espectacular, y en realidad esa foto, que es lo que vos ves, está determinado por todo lo que no ves. En esto donde lo que nosotros vemos de un negocio, su vidriera, sus redes, su web, su producto, es esa puntita del iceberg que se asoma por encima del agua, y en realidad la parte más grande del iceberg es lo que está por debajo del agua y no lo vemos. Hola, el señor de Titanic lo aprendió. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede en esta base del iceberg? Y te invito a que busques este libro, Solo una cosa. Lo vas a conseguir en Amazon, estés en cualquier lugar del mundo. En Book Depository también lo vas a encontrar. En Argentina, en Mercado Libre, lo busqué y está. Así que este libro está. En castellano también, Solo una cosa se llama. Y la base de la pirámide, del iceberg, es el propósito. Este libro está. En castellano también, Solo una cosa se llama. Y la base de la pirámide, del iceberg, es el propósito. Ese propósito es el por qué hacemos las cosas. El por qué vos emprendés y decidís, dentro de todas las posibilidades que tenés de tener un negocio, elegís hacer lo que haces. ¿Por qué? Y esto incluso va a la vida, ¿sí? ¿Por qué hoy voy a hacer esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que a mí me mueve, me genera emociones para decir voy a hacer esto? Y después les voy a dar un ejemplo de la vida personal para que entiendan que esto lo pueden aplicar a lo que sea. Así que si vos no tenés un negocio del otro lado, no importa, porque se trata de esto. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Encontrar el propósito, no te digo que es tarea sencilla, creo que igual a veces le ponemos demasiada carga y sentimos que tiene que ser algo más. Si vos sos diseñadora gráfica del otro lado, estudiaste en Argentina en la FADU, lo vas a entender. El concepto es un fantasma en donde era como, no me sale. Y es como el propósito también es como, ay, tiene que ser algo magnífico. Y es algo muy sencillo y también puede cambiar. Y si es algo que no le encontrás ahora cómo bajarlo, bueno, ya vamos a ahondar en este tema porque creo que se merecería como 5 episodios del podcast directamente. Pero ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que para vos es importante? Y por ejemplo, la otra vez que nos juntábamos con las chicas de TPA, y sí, las menciono mucho porque son mi familia, una de ellas, Caro, que le decía, ¿y por qué te gusta lo que haces? ¿Por qué te gusta encuadernar? ¿Por qué tienes una marca? Porque hablamos de esto, ¿no? Me dice, me gusta darle a la gente mi arte. Me gusta darle a la gente mi arte. Y cuando charlábamos en esto, ella me decía, y muchas concordábamos en que en cuaderno, en cada producción, cada encuadernación que ella hace, y muchas nos pasa esto, hay un pedacito que viaja con esa persona. Entonces en ese hay algo mío que se va en ese producto,
hay algo mío que está con vos. Entonces es como hay algo mío que te está acompañando a vos, y a vos, y a vos, y al de allá, y al que se fue a otro país, y al que se llevó este cuaderno a un viaje, y al que tiene este cuaderno en la cartera, el que le regaló este cuaderno a un novio. Entonces yo estoy acompañando a todas esas personas, ¿no? Entonces pensamos en qué concepto de marca podría haber detrás de que cada cuaderno que vos haces te acompaña, qué situaciones uno puede acompañar. Entonces desde ahí hay una comunicación súper fuerte que uno puede hacer de una marca. Hace poco yo compartía cómo un cuaderno fue un sostén para mí en una sala de espera de hospital. Entonces uno puede hacer cuadernos para acompañar. Yo hago cuadernos para acompañar. Y ahí hay un montón de cosas en donde me enfoco con ese mensaje, pero donde yo puedo profundizar, en donde te puedo acompañar en ese momento importante para vos, que es el día de tu casamiento, porque hago libros de firmas. Te acompaño en ese momento tan importante de la vida, que es el nacimiento de tu hijo. Entonces hago libros para el bebé. No importa, yo acá estoy delirando sobre una marca que no existe, pero si te sirve, robalo. Entonces el por qué hago las cosas, algo que te mueva, que realmente tiene que ser visceral. Yo tenía un profesor en publicidad que decía que el concepto tiene que darte panza. Y te lo decía con una mano en la panza. Te decía, porque tiene que venir de acá adentro, tiene que hacerte algo en el cuerpo. Tiene que realmente moverte emociones para poder concretarlo y hacerlo. Es lo que Gemma Filiol siempre dice. Si no emociona, no conecta. Entonces hay que emocionar, hay que generar una emoción. Y de esto la publicidad tiene añares. Bueno, yo vengo un poco de ese palo también. Entonces el propósito viene por ese lado, el por qué hacemos las cosas, para que me mueva lo suficiente en donde hay una emoción que a mí me atraviesa con esto. Pero ya hablaremos del propósito igualmente en alguna otra ocasión, pero probablemente vos lo sepas. Y si no, está el libro. El propósito nos ayuda a pasar al siguiente escalón, hacia arriba de nuestro iceberg, donde se hace un poquito más chiquito. Un iceberg es como una pirámide, donde es las prioridades. Entonces vieron que también vamos achicando. Entonces si yo tengo claro mi propósito, cada situación que aparece, puedo frenar y preguntarme, ¿esto se alinea con mi propósito, sí o no? ¿Esto me acerca a mi propósito, sí o no? ¿Esto me hace vivenciar mi propósito, sí o no? Entonces ahí es donde yo, en ese momento que te contaba antes de no disfrutar el día a día del trabajo, me frené, hice la listita para atrás de qué cosas hacía antes que sí me hacían disfrutar de mi trabajo, a eso, volver a ese origen, porque esas cosas sí se alineaban con mi propósito 100%, y el otro lo dejé, lo pausé, lo cancelé, dije por ahora no, nada es para siempre. Y esto puede ser un testeo para vos, para probar qué pasa, darle tiempo, darle 1 o 2 meses de dedicarte y enfocarte a ver qué pasa. Entonces, en la siguiente escalón, que es la prioridad, el propósito te va a ayudar a responder muy fácil esa pregunta, decir esto sí, esto no. Y algo que leí, no sé si lo leí en un libro, lo escuché en un podcast, y yo hoy lo digo y suena tan obvio, pero a veces las cosas tan obvias como el sentido común es lo menos común, que es que cada vez que uno le dice que sí a algo, le estás diciendo que no a otra cosa. Y cuando le decís que no a algo, le estás diciendo que sí a otra cosa. Y esto es en la vida como en todo. Si yo a mis compromisos le digo a todo que sí, a algo le estás y nosotros quedamos al final. Nuestro deseo queda al final, que ni te acordás lo que te gustaba hacer o lo que tenías ganas de hacer, porque estás todo el día haciendo tras la demanda del resto, porque a todo le digo que sí. Entonces, si a todo le digo que sí, ni siquiera me doy el tiempo para mí mismo de pensar qué quiero. Entonces, también si vos no tenés un negocio y estás a full, es porque también le estás diciendo a todo que sí. Ojo, acá cada uno vive como quiera, ¿eh? Y tal vez todas las cosas que estás haciendo, estás alineado con tu propósito, fantástico. Ojalá, cuídate la salud, nada más. Pero que lo que estemos haciendo esté alineado con ese propósito. Entonces, una vez que tengo el propósito, yo ya tengo bien en claro, cuando tengo mi propósito definido, para poder priorizar. Esto sí, esto no. Y en esto que muchas veces me respondieron también en redes sociales, que abrí cuestionario y me decían de que todo es importante. Y cuando todo es importante, nada es importante. Porque si vos estás poniendo al mismo nivel de que todo es importante. Y cuando todo es importante, nada es importante. Porque si vos estás poniendo al mismo nivel todas las tareas, nada es importante.
Tiene que haber escalas. Hay cosas que son más importantes que otras. Hay cosas que realmente dan los resultados que vos estás buscando, te acercan ese resultado y son las primordiales. Y después vienen otras que son accesorias. U otras que hay que hacerlas, claro que sí, porque si no lo hago yo no lo hace nadie. Para otro episodio también. Pero no todo es importante. Si vos pensás esto, te voy a invitar a que hagas un ejercicio, porque priorizar puede ser difícil. Por esto mismo, o si en tu familia, en tu círculo social, sentís de que si no lo haces vos, no lo hace nadie, y todo el mundo cuenta con que lo vas a hacer vos, porque así viene siendo históricamente, y si tal vez hoy en día tenés una incomodidad en ese rol que estás cumpliendo, es momento de que hagamos este ejercicio juntos. Y si te pasa en tu negocio también, porque decís, bueno, pero yo estoy sola en mi negocio, entonces si no lo hago yo, realmente no lo hace nadie, ¿eh? Y cuando termine la semana esto tiene que estar hecho. Bueno, esas cosas se van a hacer, pero vamos a priorizar. Y también acá es priorizar y pensar en cómo es mi energía durante la semana, cómo es mi energía durante el día, si esto necesita más de mi concentración y a la mañana estoy más concentrada, esto lo hago a la mañana, ni que hablar después de derivar, pero ahí podemos profundizar también en otro momento. Pero vamos a hacer este ejercicio juntos, que no tengo ninguna duda que te va a ayudar, porque lo hice con las chicas de TPA y también lo he hecho para mí misma, y te va a traer un poco de claridad de cosas que tal vez ya sabes y ya te las venís diciendo, pero verlas en papel escrito es otra historia. Vamos a agarrar una hoja, vamos a hacer una línea en el medio para que te queden 2 columnas. Y en la columna de la izquierda vas a poner todas esas cosas que te gustaría no hacer más. Tienes ganas de hacer. Y mientras que vos haces esa lista, yo te voy a leer tal vez algunas opciones. Estoy agarrando acá otro libro que tengo cerca, que es un libro de Kate Northrup, que se llama Do Less, Hacer Menos. Este sí creo que estoy segura que no está en castellano. Kate, teléfono, podrías hacerlo, ¿no? En castellano, traducirlo para nosotros, habla hispana. Y en donde ella también plantea como una listita, te lo voy a leer porque yo no me puse a inventar. Pero de nuevo, tanto en la vida personal como en la vida laboral. Cosas tal vez en la vida personal que no querés hacer más. Bueno, allá en Estados Unidos vieron que viven mucho en casa, pero el cuidado tal vez de tu casa, ¿sí? Entonces decís, no quiero estar limpiando todo el día. Bueno, cosas que no quisiera hacer más. Bueno, el cuidado o el orden o la limpieza de mi casa. Tal vez un porcentaje o parte, sacar la basura, cortar el pasto, lavar la ropa, planchar, cocinar, comprar la comida, hacer reparaciones y arreglos en la casa. ¿Qué más? Bueno, pasear al perro. Nada, acá ponemos un montón de cositas que uno puede hacer también en la vida personal. Decir, no sé, cargarle nafta al auto, llevarlo al mecánico, comprarle ropa a los chicos, lo que vos quieras. Cosas personales donde decís, y quisiera desligarme un poquito de esto, de hacer el meal prep de toda la semana para toda la familia, o para mí. Entonces quisiera no estar todo el sábado, 3 horas o 4 horas de mi sábado haciendo la comida para toda la semana, aunque lo agradezco, pero la verdad que es un montón de tiempo. O no quiero estar el sábado limpiando mi casa, quisiera estar paviando por ahí. Y en realidad tal vez hay cosas que no se te ocurren todavía la semana, aunque lo agradezco, pero la verdad que es un montón de tiempo. O no quiero estar el sábado limpiando mi casa, quisiera estar paviando por ahí. Y en realidad tal vez hay cosas que no se te ocurren todavía que querés desligar, porque lo que estaría bueno es pensar en la otra columna. Porque tal vez vos decís, no, pero a mí me gusta limpiar mi casa. A mí me gusta ordenar mi casa, es como parte de darle amor. Sí, pero ¿en qué momento lo haces? Yo hablo por mí, yo los sábados. Ok, el fin de semana. Y el fin de semana es tu momento de descanso. Y disfrutás hacerlo, pero ¿disfrutarías más hacer otra cosa? Y yo enseguida te digo que sí. Yo disfrutaría más irme al parque con mi perra. Yo disfrutaría más tirarme en el pasto a leer. Disfrutaría más dormir. Disfrutaría más cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, si hay algo que disfrutaría más, esa actividad es potencial a dejarla. Porque en la balanza de qué pesa más en el disfrute, hay algo que se alinea más con mi propósito espiritual, que limpiar la casa, ¿sí? Entonces, tal vez a nivel personal haya ese tipo de cosas que hoy en día decís, no, pero yo lo hago porque es esto.
Si lo puedo hacer, ¿por qué lo voy a derivar? Bueno, pero con ese tiempo podés hacer otras cosas también. ¿Qué elegís? ¿Ordenar y limpiar la casa o irte a pasear con tu perra? Yo ya me fui a pasear. Entonces es algo que tal vez quiero derivar. Y en el negocio tal vez hay un montón de otras cosas que podés derivar. Y aunque en este momento me estés escuchando y digas, yo no puedo tercerizar nada porque no tengo plata, frena ahí. Y ya hablaremos de esto, pero el derivar o el tercerizar, acá lo que queremos empezar a ver es priorizar. Situaciones en donde tendrías que empezar a salirte o al menos empezar a dedicarle menos tiempo, ¿sí? Entonces puede ser cosas que tengan que ver con tu web, diseñar la web o subir productos nuevos a la web o algo de actualización tal vez de tu web. Puede tener que ver con la facturación, qué fiaca que me da hacer la factura, que lo escriba otro, todo lo que es copywriting. Tal vez se trata de filmar video, tal vez no es la filmación lo que te embola tener que editarlo. Tal vez tiene que ver con cuestiones administrativas generales de proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué cosas de tu negocio te gustaría salirte? Y esto probablemente lo hagas después, cuando termine de escuchar este episodio. Pero poder hacer esa columna de las cosas en donde me gustaría salirme va a ser lo que a vos te pueda dar la visión el día de mañana de generar procesos en tu negocio que te ayuden a escalar. Y esos procesos no siempre tienen que ver con sumar personas a tu equipo, sino muchas veces tienen que ver con cosas que tenemos que dejar de hacer, actividades, procesos, cosas específicas que deberíamos dejar de hacer, o incluso que las podemos derivar en sistemas automatizados, ¿sí? Entonces, respuestas muchas veces de mails, de redes sociales, de cosas específicas que deberíamos dejar de hacer, o incluso que las podemos derivar en sistemas automatizados, ¿sí? Entonces, respuestas muchas veces de mails, de redes sociales, de un montón de cosas. Hay cuestiones que hasta determinado punto podemos derivar. Lo digo porque yo lo hice. Pero es importante que podamos tener esta listita, porque decimos, bueno, esto es una mirada hacia adelante de hacia dónde quiero llegar. Entonces, tal vez de acá hacia adelante yo quiero dejar de editar mis podcasts y mis videos, por ejemplo, porque me toman 5 horas semanales y esas 5 horas semanales me gustaría tenerlas para mí para dedicarlas a otras actividades del negocio que disfruto o cuestiones de mi vida personal que disfruto. O lo mismo que hablábamos antes de limpiar la casa y irme a pasear, ¿sí? O decir, bueno, empezar a derivar un poco algunas cosas. Si no llevas sola a tu familia, pedir ayuda y cosas que tal vez hasta el día de hoy fueron así, pueden empezar a cambiar. Y muchas veces nosotros nos cuesta pedir ayuda porque o creemos que no va a haber del otro lado alguien que nos diga, sí, estoy, te apoyo, dale, yo te ayudo, estoy acá. Porque tal vez muchas veces hasta el día de hoy lo hicimos así y acostumbramos al otro a que uno siempre está tapando todos esos baches y esas demandas, pero no significa que el otro no lo pueda hacer. Tal vez nos juega también un poco el ego, y sí, aceptalo, es un poco de ego el decir que nadie lo va a hacer como yo, va a estar mal hecho si lo hace el otro, y empezar a aceptar de que el otro tiene que poder hacer las cosas a su manera, a su ritmo, a su forma, y va a estar bien igual. O que hay un camino de aprendizaje en donde yo le puedo ir enseñando cómo quiero que se hagan las cosas, sobre todo en el trabajo. Entonces empezar a sacarle esa presión, desligarnos de las cosas para poder estar enfocados y alineados en esta base. Desligarnos de las cosas para poder estar enfocados y alineados en esta base de la pirámide que es el propósito. Cuando vos tenés una marca y una vida con propósito, realmente tenés un negocio y una vida expansiva, con potencial, en donde no solo creces vos y te transformás, no es una cuestión de crecimiento, sino que te transformás, evolucionás. Vivimos esta vida con otra profundidad, mucho más linda que cuando estamos a full, con un montón de tareas, porque hay una lista que tengo que ir tachando. Naturalmente, el ir priorizando esto sí lo hago, esto no, esto sí, esto no, nos va a llevar a esa puntita del iceberg, que es la productividad, que es la única parte de este iceberg que está por encima del agua, es la única parte del iceberg que vemos, es la única parte del iceberg que juzgamos cuando miramos otras marcas en sus redes sociales, en su web, en lo que sea, y decimos, qué bien que les va, y es la puntita del iceberg, si estaba todo bárbaro y un montón de seguidores y qué sé yo, sí, pero del agua para abajo, tal vez ese negocio tenía agujeros por todos lados. Y nosotros solamente vemos esa productividad.
Y esa productividad puede estar sostenida por un propósito, por un orden de prioridades que va alineado y por ende esa productividad va creciendo, o puede que no. Entonces, lo que a mí me interesa es que la productividad y eso que vos muestres y veas y hagas y lleves al mundo sobre lo que vos haces esté realmente respaldado por vivir una vida y llevar adelante un negocio como vos lo deseás. Porque es esto de fulanito de tal, no, venía a las reuniones, siempre estaba rodeado de gente, siempre tiene un montón de amigos y siempre está de buen humor y siempre está bárbaro, ¿no? Siempre está, ¿viste? No sé cómo hace para estar tan feliz. Y después de un día para el otro entró en depresión y decís, ¿pero qué pasó? Y después de un día para el otro entró en depresión y decís, ¿pero qué pasó? Y porque fulanito siempre estaba para el otro, diciéndole que sí a las demandas de todo el mundo, sin detenerse a pensar qué quiero yo. Y cuando te frenaste a pensar qué querías vos, estabas vacío porque decís, no sé qué carajo quiero de mi vida porque no sé cuál es mi propósito, o para dónde voy, o qué cosas me mueven el corazón, la panza, ¿no? Entonces, esas cosas pasan. Pero bueno, es momento a veces de frenar y decir cuál es mi propósito. Entonces voy a priorizar y ahí es donde tomo la decisión de qué hago y en qué cuestiones voy a darle mi tiempo productivo y a qué otras no. Entonces, para ir cerrando este episodio, te propongo hacer ese ejercicio de columna y decir, en todas estas son cosas que me gustaría dejar de hacer porque quiero ocuparme de hacer estas. Tal vez empezás con las cosas que sí querés hacer, porque te des cuenta que querés hacer, porque te des cuenta que para hacer esas cosas necesitas salirte de otras. Entonces puedes empezar por esa columna, por la columna de las cosas que quiero hacer en tu negocio, en tu vida personal, y después del otro lado pones, entonces necesitaría irme de acá. Porque la realidad no es que desde la vida te dice, ok, ¿querés emprender? No importa, te agrego 12 horas a tu día. No, tenemos todas las mismas horas. Es qué hacemos con ese tiempo. Y seguramente lo escuchaste 1000 veces, pero es como, si yo estoy sola en mi negocio no puedo, ¿no? Si yo soy la única persona a la que todo el mundo recurre y le tengo que decir que sí a todo el mundo, porque mi familia, mis amigos, mi mujer, todos recurren a mí, ¿y cómo? ¿Les voy a decir que no? Bueno, hay que frenar ahí un poquito y ponernos a pensar en esto. Y cuando pienses en priorizar dentro de tu negocio, como yo lo hice y dije, bueno, TPA es a donde yo quiero profundizar, y entonces esto va a ser mi prioridad. No solo fue darme cuenta y pensar en todas las cosas que hago en mi negocio que realmente me dan disfrute y darme cuenta que tenían que ver con espacios de encuentro y de desarrollo con mi comunidad, con la familia de TPA. Entonces dije, es por acá. Y no tuve miedo a achicar, no tuve miedo a decir, ok, esto no lo hago más. Voy a decir que no. Porque cada vez que le diga que no a eso, le voy a decir que sí a lo que sí yo elijo hacer. Entonces no te olvides de eso, de que cada vez que le decís que no a algo, le decís que sí a otras cosas y viceversa. Entonces también puedes pensar en que si hay algo que vos decís, esto está funcionando y viene funcionando, ponete a evaluar cuánto tiempo le dedicás y pensá en qué pasaría si le pudieras dedicar más tiempo. Entonces, si a algo que viene funcionando le dedico esta cantidad de tiempo, ¿qué pasa si le dedicara más? ¿Qué cosas nuevas podría hacer? Ahí es eso. Si hay algo que funciona y le estás dando X cantidad de tiempo, ¿qué pasaría si le darías más tiempo? Y volver a sentir, volver a pensar en si vos te dedicarías solamente a una cosa, a esa cosa que te diste cuenta que va. O si te pudieras salir de todas esas cosas de la lista que acabas de escribir, y te lo estoy diciendo con los ojos cerrados porque lo tenés que sentir, ¿cómo te sentirías? Imagínalo, sentilo, escribilo, porque ese sentir puede ser perdurable en el tiempo. Podés vivir en una vida en donde todos los días te sientas así de liviana, te sientas así de expansiva como me sentí yo al pensar, me focalizo en esto y nada más que en esto, y todo mi día y todas mis actividades giran alrededor de esta única cosa. Ese sentir puede suceder. Eso va a hacer que tu comunicación en tu negocio sea más fácil, que tus clientes del otro lado te identifiquen con muchísima más claridad, y entonces sea mucho más sencillo para vos también abrirte puertas y saber, en esta parte del medio del iceberg, priorizar esto sí, esto no. Esta alianza me sirve, esta alianza no.
quiero hacer una alianza con esta marca porque va alineada a mi propósito y a lo que quiero hacer. Con esta marca no me sirve. Entonces, a tener un camino también a seguir para dónde quiero ir, porque todo va a estar alineado y todo va a estar sostenido por la base de este iceberg que es tu propósito y que nadie más que vos la ve. Así que a respirar con esto de las redes sociales y la imagen y lo que tengo que poner, porque no es lo más importante. Yo siempre cuando desaparezco en las redes, después aparezco y digo, bueno, sí, estuve desaparecida porque estaba en esta. Y les muestro y sí, estoy armando mi taller, o se viene un lanzamiento de algo importante, o estoy armando algo nuevo desde cero. Y bueno, porque lo más importante, lo que sostiene el iceberg, está por debajo del agua y nadie más que vos lo puede ver. En tu vida personal y en tu negocio. Espero que esto haya ayudado, que te ayude a pensar en realidad. Lo que a mí más me gusta de este espacio es poder dejarte preguntas para que vos te las respondas, porque nadie mejor que vos sabe cómo querés vivir tu vida. Pero espero que esto te haya abierto nuevas puertitas y preguntas y te deje ahí regulando. Dale tiempo a que estos conceptos tal vez bajen. Anímate a hacer el ejercicio que suena muy sencillo, muy pavote, pero es muy revelador. No todo tiene que ser herramientas súper complejas ni nada por el estilo. Haz una lista, lo que quiero seguir haciendo y lo que no, y punto. Y si te gustó este episodio, te pido, que a mí me haría muy feliz que lo compartas con alguien que digas, che, fulanito de tal, le vendría bien escuchar esto, o compartirlo en las redes y arrobame, así yo sé que estás del otro lado escuchando este episodio, o lo compartís y me decís, estoy escuchando Lu mientras que hago esto, me encanta ver qué cosas se están haciendo mientras que escuchan. A veces están encuadernando también porque hay mucha gente de esa comunidad, o están de viaje, están en cualquier lado, y me encanta, o desde qué país también te encontrás. Así que nada, para ayudar a que este mensaje también sea expansivo y que más personas podamos entonces encontrar este propósito, hacernos esta pregunta para vivir una vida alineada con estos sentimientos que queremos tener y el disfrute de sentirnos livianos, expansivos, creativos, donde realmente decidimos cómo vivir cada día. Me puedes seguir en Instagram, me encontrás acá, me encontrás en Spotify, ponés seguir este podcast, así te enterás para el próximo episodio y nos vemos la próxima.